Hoy tengo el honor de charlar con un compañero, psicólogo sanitario, sexólogo, experto en adicciones, experto en tratar psicoterapéuticamente trastornos de personalidad complejos. Vamos, tengo un Ferrari. Gabriel Serrano, que trabaja online, así que online en el mundo entero, y presencialmente en Madrid, en Luria Psicología. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, Cristina. Muchísimas gracias por esta introducción tan breve pero tan contundente y Bueno, yo también por tengo un este espacio. Ferrari, para mí era un Ferrari. Él como, como sexólogo y experto en adicciones, sin sustancia y con sustancia, que esto hay gente que lo es sin sustancia todavía. Bueno, hoy nos va a hablar de conducta sexual compulsiva, existe, eh, hablando un poquito de las consecuencias del uso de la pornografía. Así que, Gabriel, ¿te parece que te pregunto algunas cositas? Porque es un Claro. tema que no mucha gente, yo te conozco a ti y punto pelota, que hable de estos temas, por eso eres mi Ferrari. Eh, ¿qué es el consumo de pornografía? ¿Es un problema o se puede convertir en un problema? Porque todo el mundo hemos visto pornografía o vemos Mm. pornografía. ¿Tú como Ujú. experto, qué opinas, Gabriel? Claro, entonces, efectivamente, como dices, Cristina, ¿no? El consumo de pornografía en cierta medida se ha llegado incluso a normalizar. Es algo que se puede llegar a dar incluso en edades bastante precoces, que más adelante pues ya hablaremos de ello, ¿no? A qué edades puede llegar a darse este consumo de forma continuada. También podemos hablar incluso más adelante acerca de estos primeros contactos con la pornografía, ya no solo aquí en España, sino en distintas partes del mundo. Antiguamente sí que es verdad que se tenía una idea del consumo de pornografía como un problema meramente moral, ¿no? Moral o Mm, religioso, ¿no? De hecho, pues la forma en la cual incluso se encajaba la pornografía como un problema era desde ese prisma. Sin embargo, conforme se han ido realizando investigaciones a lo largo de los últimos 20 años, 30 años, incluso diría más, pero las investigaciones de estos últimos 20, 30 años pues pueden tener mayores conclusiones o pueden llegar a ser más concluyentes respecto a las consecuencias y que en sí se puede convertir en un problema. También hay que tener en cuenta, Cristina, que, bueno, la típica frase cliché, ¿no? De los tiempos han cambiado, ¿no? ujú, Objetivamente, los tiempos para la pornografía sí que han cambiado bastante, ¿no? Antiguamente, probablemente en los años, pues, por ejemplo, en los 90 en los 80 incluso en la época de los 2000 pues, el acceso a la pornografía se podía llegar a quedar, por así decirlo, por medio de una revista, se podría quedar en un videocassette, ¿no? O en un CD que tendrías que hacerte con ello para poder ujú, consumir, para ujú, poder ujú. ver pornografía, ¿no? Y además, pues, bueno, pues tenías como una limitación bastante clara. Tenías que ir a comprarlo a algún sitio, no todo el mundo tenía un móvil, además con acceso a Internet. De hecho, es que probablemente no haya existido para el 2000, para los 90, un móvil con Internet, ¿no? Y si había un ordenador en casa, probablemente sea el ordenador de papá, de mamá, o el ordenador de la casa, que igual pues lo hacía un poquito más complejo. De igual manera, pues el consumo pues se podía llegar a dar pues también por medio de la tele, pero también era de pago, por lo tanto lo limitaba Ujú, mucho ujú, más. ujú. Ahora con este tema, pues de que los tiempos han cambiado, utilizando nuevamente este cliché, es que podemos encontrar la pornografía en cualquier parte, ¿no? En realidad, podemos acceder por medio del móvil, por medio de la tablet, por medio del ordenador y hay muchísima facilidad. Luego ya comentaré acerca de las distintas, bueno, de lo que dicen los autores acerca de esto. Y se ha visto Ujú, que sí que se puede convertir en un problema, ¿no? Se puede convertir en un problema psicológico con consecuencias neurológicas, consecuencias en lo social, también pues consecuencias en la autoestima, consecuencias a niveles de pareja, de un matrimonio, consecuencias a distintos niveles en realidad, no solo ujú. en una parte moral o meramente psicológica. Se han visto distintos casos que realmente tienen consecuencias en función del consumo y de, bueno, ya no solo de la frecuencia, sino de otros aspectos, pues que pueden ser más o menos graves. O sea, que afirmamos y nos reafirmamos que no solamente es o podría ser
un problema, consecuencias ya a nivel de salud. Nos queda claro, Perfecto. claro, Sí, sí, sí. clarinete. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen una postura en contra, que son pro Ujú. pornografía? ¿Le afecta de igual manera? Entonces, esto es algo muy, muy interesante, bastante curioso, porque se han realizado distintos estudios en distintas culturas, ¿no? Como bien sabes, incluso en los estudios pues, experimentales se puede llegar a tener un grupo experimental y un grupo control, ¿no? Entonces, se puede llegar a, y se han llegado a realizar estudios, por ejemplo, en comparación de una cultura, pues tal vez más cristiana, en contraposición con una cultura que, pues, que no tiene una fundamentación tan cristiana o musulmana, o que no tiene una religión detrás que pueda ver a la pornografía como algo moralmente negativo, sino que pues tal vez Ujú, algo, ahora mismo no sale la palabra, ¿no? Pero es un poco más laico, ¿no? En el sentido de alejado de alejado, ¿no? Desde el laicismo, alejado totalmente de Estado y religión, ¿no? Entonces aquí vemos que tal vez en la parte de la culpa más que tiene que ver con la parte de la moral, no vamos a ver efectos negativos, ¿no? Tal vez la persona por consumir pornografía no se vaya a sentir mal, no vaya a tener un efecto en sus emociones. Ahora sí que se ha visto que puede generar problemas, al igual que en el resto de personas, de carácter de disfunciones sexuales, ¿no? Una disfunción eréctil ujú, o trastornos ujú. trastornos del orgasmo, trastornos del deseo, ¿no? Ya entraríamos en problemas de disfunciones, también hablaríamos de que ya nos trasladaríamos a un mundo en el cual pues tendría consecuencias neurológicas, ¿no? Neurobiológicas. Por ejemplo, ¿no? Una de las consecuencias neurobiológicas más claras es el sesgo atencional. Es decir, pues probablemente las personas que tengan un consumo más frecuente, recurrente o entiéndase como problemático, pueden Ujú, llegar a desarrollar un sesgo atencional ante aspectos que vienen a ser más sexuales, ¿no? Es decir, lo que comúnmente diríamos como que la mirada va cambiando, la mirada hacia las personas, la mirada hacia uno mismo también va cambiando. Y esto sí que se da en personas, en personas que creen que la pornografía no tiene una consecuencia moral como tal, sino pues en personas eso, ¿no? Que no lo ven como algo negativo directamente. Es decir, las consecuencias ujú. neurobiológicas no te las quitan. Y así otras más, por ejemplo, como el sistema de recompensa que se va alterando, el control de impulsos también, que se va viendo cómo se va deteriorando, ¿no? Entonces sí, objetivamente les afecta en esta manera. Gabriel, yo creo que quien nos vea se preguntará, vale, ¿y cuándo se considera que es o sea, vale, imagínate, yo veo porno, vale, Mm. ¿cuándo puedo considerar que es un problema? ¿Va en función de las horas o va en función del malestar? O sea, en el momento en el que me causa un malestar, ¿estamos hablando de eso? ¿Estamos hablando hay estudios sobre horas, tiempos, cuánto tiempo le dedica la persona? Mm. Porque digo que habrá gente que Ujú. se lo pregunte y dirá, ostras, yo veo porno, tengo un problema. Entonces, por si por ahí puede responder algo. Claro, claro que sí, por favor. Entonces, esta es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque a veces se suele llegar a confundir el hecho de tengo un consumo problemático por la cantidad de Mm, horas que veo, ¿no? vale, Cuando mm, no se ha ni siquiera tenido en cuenta a la hora de clasificar la conducta sexual vale. compulsiva, ¿no? Más bien los criterios que ejercen un consumo problemático tendría que ver con el conflicto que me genera. Bueno, como bien sabes, en todos los trastornos mentales, en la DSM, en la CIE, uno de los criterios es que produce un malestar significativo, ¿no? Está prácticamente dentro de todos, ¿no? Entonces, eso es uno de los criterios que vamos a encontrar sí o sí en cualquier tipo Ujú, pues, ujú, ujú. de trastorno o de problema mental, ¿vale? Luego, hablaríamos como en el caso de las adicciones, ¿no? Por más que he intentado de forma repetida, en repetidas ocasiones, dejar de consumir pornografía, no puedo dejarlo. Esto es uno de los indicadores, ¿no? Mira, pues me he propuesto, ¿no? Lo típico es que hablas con tus amigos, oye, pues mira, de verdad que esta es la última vez, o mira, hace una semana que no lo hago y no voy a volver a hacerlo, y de repente 2 semanas, 3 semanas después,
lo hace otra vez, ¿no? Esto es un indicador, ¿no? El no poder dejarlo, esa Ujú, dependencia, ¿no? ujú, ujú, Directamente. Otro de los grandes indicadores es el uso el uso que se le da a ello, ¿no? Se puede hablar de un uso recreativo o de un uso de regulación emocional. Es decir, ujú, cuando, por ejemplo, la persona empieza a sentirse, pues tal vez con una emoción un poquito más desagradable, como hablaríamos, por ejemplo, del miedo o comúnmente llamado estrés o ansiedad, o hablaríamos de tristeza también, utiliza la pornografía para sentirse mejor, ¿no? Se vuelve como una especie de acompañante, de lugar seguro para esta persona en la cual pues puede llegar a regularse. Allí también hablaríamos de un consumo o un uso problemático, nos adentraríamos en ello. Otro de los factores que identificamos como uso problemático para discriminarlo como tal es también que el placer que se obtiene del mismo, de la misma acción, de la misma conducta, se ha ujú. reducido prácticamente Se reduce. hasta no incluso no producirse un placer directo. Habría que diferenciar, ¿no? La conducta sexual como tal va a seguir produciendo placer en mayor o menor medida, ¿no? Por medio de la eyaculación, por medio del orgasmo, ¿no? Tanto eyaculación por medio de no sé, el hombre, orgasmo a rasgos generales, ¿no? Hombre y mujer. Entonces, hablaríamos de que el placer producido pues, sería ínfimo o nulo, ¿no? Ya no solo en el orgasmo, sino también Ujú, ujú, en el ujú. consumo de pornografía, ¿no? Mm, O sea, y como luego que una, objetivamente, sí, perdón. no, No. Gabriel, estaba pensando en como, o sea, como una tolerancia. Al final es una dependencia, una adicción. Ujú. Se produce tolerancia y abstinencia, como en las adicciones. Podríamos hablar para que yo te entienda. ¿Algo así? ¿Tolerancia? En Vale, efecto, vale, ¿no? En las adicciones, tanto con sustancias y sin sustancias, se ha denominado el término de tolerancia cuando necesitamos vale. cada vez más, bueno, pues un consumo mayor o un consumo tal vez más estimulante de la misma sustancia o del comportamiento para que me genere una sensación Perfecto. parecida a, Ujú, bueno, ujú, pues, a ujú, la que ujú. me daba antes. Y luego, claro, también se da en el consumo problemático esto que tú has mencionado antes, ¿no? Este síndrome de abstinencia, que es que cuando empiezo a dejar de consumir pornografía, o bueno, pues entrados en el tema, pues también cuando no tengo una relación sexual con una prostituta, cuando no realizo el cruising, por ejemplo, o cuando ya no realizo una masturbación recurrente, empiezo a tener un síndrome de abstinencia, ¿no? En varios pacientes que atiendo actualmente, pues lo pueden llegar a describir como un periodo de tiempo en el cual tienen menos capacidad atencional, en el cual pues se encuentran tal Ujú. vez un poquito más nerviosos, ¿no? Eh, Así como pues el común denominador de las personas que fuman y no tienen acceso al tabaco durante un tiempo, esto que comúnmente, coloquialmente se Perfecto. denomina el mono, ¿no? El El mono. Ujú. necesito consumir porque estoy nervioso y que incluso se llega a relacionar este consumo de tabaco con el, claro, es que a mí fumar me relaja, ¿no? Lo mismo se puede llegar a determinar, perdón, o el consumo de pornografía también se puede llegar puede llegar a ser un condicionante similar al tabaco en el sentido de Mm. el porno me relaja, la masturbación me relaja, que en sí son cosas relajantes, pero se convierte en este recurso, en esta estrategia de relajación. Vale. Gabriel, mira, o sea, estamos de acuerdo que el consumo por la accesibilidad, facilidad de accesibilidad, estamos de acuerdo que el consumo ha Ujú, aumentado de pornografía. Hasta ahí estamos de acuerdo. ujú, Vale, ahora te quiero hacer una pregunta de una noticia que no leí hace mucho, como que a ver, me voy a centrar en adolescentes. La forma de concebir el sexo como los adolescentes, muchos de ellos se educan a través de la pornografía cada vez más, como que era disfuncional la forma en la que aprendían a qué es la conducta sexual o las prácticas. Es decir, hay ujú, pornografía que puede ser de tipo osado, que puede ser no respetuosa normalmente con la mujer, y aprenden, normalizan, esa es la palabra, normalizan que eso es el sexo.
¿Te has ujú, encontrado, no sé qué opinas, te has encontrado casos? Digo porque me pareció como mm, qué pena, ¿no? Porque realmente el acceso lo tienen. Claro, pero es que aprenden así. Ellos aprenden que eso es tener sexo. ujú. Entonces, antes de responder a la pregunta, además de la Vale, accesibilidad, también encontramos una asequibilidad, es decir, que no tenemos que pagar por ello, ¿no? Como exacto, mencionábamos anteriormente, exacto. pues teníamos que hacernos con una revista, con un CD, con un VHS, con alguna grabación que normalmente tenía un coste para poder conseguirle, ¿no? Y luego también nos tomamos con un anonimato, es decir, cualquier Un persona puede anonimato. llegar Mm. a consumir pornografía y no reflejar un síndrome de abstinencia como sí podría reflejarlo una persona fumadora o incluso ya no síndrome de abstinencia, ¿no? Cuando alguien fuma o cuando alguien bebe, pues se nota, ¿no? Que es una persona que fuma, ¿no? Tal vez por el aliento, tal vez porque empieza a toser mucho, ¿no? O sea, como hay un signo ahí dices, oye, esta persona puede ser fumadora o una persona que tenga un problema con el alcohol, ¿no? Se nota, se puede llegar a notar, ¿no? A simple vista. Pero en este caso no, es mucho más anónimo. Y esto es algo que Cooper, en el 99, hablamos de muchos años atrás, hablaba sobre la pornografía como una posible adicción perfecta, ¿no? Que lo que se podría concebir como una adicción perfecta de que incluso para el consumidor, ¿no? Para el adicto. Y ahora adentrándonos un poco en el cerebro adolescente y, bueno, y Ujú, digo ujú. cerebro para también meter ahí dentro la mente, ¿no? Del adolescente y la mente posterior a ese adolescente que se convertirá en un adulto. Mm, Entonces, imagínate, Cristina, que efectivamente la única forma de educarse de un adolescente respecto a cualquier otro tema, por ejemplo, el cine, sean las películas de Pedro Almodóvar, por ejemplo, ¿no? ujú, Entonces, para ellos, el cine va a hacer Almodóvar, básicamente, ¿no? Y todo lo que sea Pedro Almodóvar es cine, y todo lo que esté fuera de ello ya no es cine, ¿no? Tiene la etiqueta de cine. Si nosotros tenemos un solo educador sexual, ¿no? O un solo educador, ¿no? Un referente no, pues a mí me enseñaron que se habla de esta manera ujú, y ujú, la ujú, forma de hablar es ujú. esta. Lo otro, pues no es una forma de hablar, lo otro, pues es erróneo o no hay directamente, pues aprendemos lo que se nos enseña. Si no tenemos un educador sexual más allá de la pornografía, o al menos un referente dentro de la sexualidad más allá de la pornografía, y ya me atrevería a decir, no tanto la pornografía, sino Internet, ¿no? Directamente Internet y nuestros compañeros, llámense pues de nuestra misma edad, ¿no? En estudios se habla de pares, ¿no? De la misma edad, personas de la misma edad, amistades, eh, primos de una edad pues similar también, pues si no tenemos más allá de ese educador sexual, que también para ellos probablemente sea el Internet, pues va a ser nuestro educador, ¿no? Eh, a ver, aquí hay que matizarlo muy bien, ¿no? Actualmente como el mundo está muy conectado, tú no vas a tener solo una idea de la sexualidad y muchos adolescentes tienen en su mente muy claro que la pornografía es algo ficticio. Pero aún así, ¿Tú crees, aunque... Gabriel, tú crees, Ujú. sí? Que Claro, bueno, entonces, ujú, habrá de todo, ¿no? Habrá a los que sí, sepan, quizás no sé si más maduros es la mejor palabra, pero que entiendan eso como ficticio, pero habrá otros que, como tú dices, si su educación esa, eso es sexo. Yo solo he ujú, aprendido que esto es, punto pelota. No es sí, o ficticio, es que sea, es ujú. así, así nos comportamos. Claro, Te entonces, pregunto, habrá claro, de... claro que sí, lo pueden llegar a ver como ficticio, no obstante, en talleres que he dado a distintos adolescentes Ujú, en ujú. España y también en otros países, cuando se pregunta el qué es pornografía, las personas dicen personas teniendo una relación sexual o directamente dicen sexo, lo cual también pues contribuye a lo que tú estás diciendo. Oye, pues igual ya se entiende a la pornografía como una relación sexual o como sexo. Por ende, se podría decir que Ujú. lo integran como que esto es, ¿no? No obstante, sí que pueden llegar a diferenciar entre si es ficticio o no es ficticio, ¿no? Entonces, bajo esa premisa no es tanto el hecho
aquí es a donde iba a llevar, ¿no? No es el hecho de diferenciar entre si es ficticio o no para esta persona, sino que en este caso lo que sucede y que lo vemos, pues también que tú como psiquiatra, pues también dominarás un poco más de este Ujú, tema, ¿no? ujú, Es que la ujú. pornografía también altera bueno, no altera, digamos que tiene un impacto sobre las neuronas espejo, ¿no? Que es un estudio que salió además hace muy poquito, en el 2021. Y vemos que las neuronas espejo, por ejemplo, tienen mucho que ver con el aprendizaje vicario, es decir, por modelado. Yo aprendo por medio de la observación, ¿no? Entonces, Exacto, de forma... imitación de Y es, conducta, eso es, ¿no? efectivamente, Imitación. Que los exactamente. adolescentes son miméticos totalmente. Ujú. Y también es esto, ¿no? Tener en cuenta que es algo que hablamos de un plano tal vez un poquito más inconsciente, ¿no? No desde el, oye, pues voy a... Hay veces que puede decir el adolescente o incluso el adulto, voy a aprender sobre pornografía o voy a aprender, perdón, sobre pornografía, no, voy a aprender sobre sexualidad o sobre cómo tener una Ujú. relación sexual a través de Internet o de la pornografía. Eh, pero a veces se queda en un plano más inconsciente. Pueden hacerlo tal vez por un, oye, pues por curiosidad o tal vez en cierta medida por regulación emocional, como te comentaba, o porque estoy aburrido o porque me ha ido muy bien en el trabajo que he entregado, pues entonces me voy a premiar con esto. Pero va dejando esa huella, ¿no? Va dejando esta huella por medio de forma inconsciente. Y se ha visto en este sentido, pues también cómo van aprendiendo poco a poco, ¿no? Y cómo se van incrementando incluso, prácticamente de forma directa e indirecta, la agresividad, ya no solo en los actos sexuales, sino, por La ejemplo, agresividad. con amistades. Ujú, Sí, la agresividad que ujú, también ujú, podemos, ujú, bueno, pues que es algo muy claro dentro de la pornografía, ¿no? Hay distintas ujú, autoras y autores ujú, que hablan sobre ujú. este tema. Entonces, y luego también el estereotipo de género, ¿no? El cómo estereotipan al hombre, cómo se estereotipa a la mujer, el cómo se estereotipa el hecho de cómo tiene que ser o los roles que va a tener Los cada roles. persona en Ujú, función ujú, ujú. de su sexo o en función de cómo se identifique dentro de una relación o dentro de una relación sexual, ¿no? Que aquí ya estaríamos hablando sobre ideas de masculinidad y feminidad, ¿no? De la expectativa que tiene la Es la persona a expectativa. través de ello. Ujú. Me Entonces, bueno, no parece sé si súper más o menos responde. interesante. No, no, es que aparte de que me encanta el tema, me parece súper interesante. Gabriel, para no, te voy a exprimir otro día, que lo sepas. Hoy te voy a dejar en paz pronto, pero ya Ujú, te sabes que te voy a llamar pronto. Oye, ¿qué podemos hacer para terminar? ¿Qué podemos hacer para prevenir el consumo en edades tan precoces, en estos adolescentes, ¿no? Que a ujú, mí bueno, realmente me preocupan todas las edades, pero venga, estos adolescentes que van a ser adultos, ujú. Claro, entonces, ¿cómo, qué claro, podemos hacer? ujú. ¿Qué Lo podemos típico hacer? lo que dice un padre o lo que dice bueno, lo típico, ¿no? La primera línea de prevención, que es el ¿El intentar que control no se parental? encuentren a ello. Ah, Entonces, claro, esto es lo típico ah, que se suele decir, mm, ¿no? Un control parental, una evitación total del estímulo, llámese pornografía, llámese redes sociales, ya, pues, artes marciales violentas, ¿no? No, que mi hijo o que mi hija no se, no se dé cuenta de esto o que no lo consuma, ¿no? Y en cierta medida puede funcionar, pero es algo como muy básico, ¿no? Es una línea de prevención que objetivamente no va a frenar el hecho de que se llegue a consumir pornografía ni siquiera, y que tampoco va a frenar, sino incluso puede, pues, distanciar al adolescente de estos padres o de las personas que quieren prevenir este uso de pornografía o cualquier uso bueno, pues de cualquier plataforma o lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una prevención es muy probable que se encuentren con ellos en una edad precoz. Vemos que hay muchos adolescentes, ¿no? Y hay, por ejemplo, informes, ¿no? Hay un informe que se llama Desinformación Sexual, ujú. bueno, que lo saca en el 2020, me parece, Save the Children, una ONG que se ¿Cómo dedica, se llama? bueno, se dedica, Safe, Desinformación sexual Desinformación Sexual, y va efectivamente, va dirigido sobre a, pornografía. Va sobre pornografía dirigido y a, lo que hace, dirigido al público general, o sea, es un material divulgativo con vale, que contenido no es científico. a padres, a adolescentes o No, profesionales, no.
Es No, no, para cualquier, vale. justo, es un Vale, contenido echaré un vistazo. divulgativo. Sí, es un Vale, contenido vale. divulgativo con datos científicos acerca del consumo de pornografía en España, ¿no? Y se va viendo cómo se va acelerando, etcétera. Creemos que es una realidad. Entonces, entendiendo que es una realidad y que se va a encontrar con ella el adolescente, el niño, sí que se puede poner un freno, pero ese freno no va a frenar del todo. Entonces, qué es lo que yo propongo? Y lo que ya no solo propongo yo, sino varios educadores Lo que y hice, varios lo que se... sexólogos, varios Ujú, ujú. psiquiatras, ¿no? Que es el que tú seas el educador sexual, ¿no? El que te adelantes, ¿no? El que te adelantes a hablar sobre sexualidad con tu hijo, el que desarrolles un vínculo de confianza lo Perdón, suficientemente grande. Gabriel, estamos Ujú. hablando de progenitores que se paren a tener Sí, no sería lo ideal, exacto. pero uf, yo O no que sé esto incluso cómo si se O que hace. incluso, claro, o por ejemplo, Sí, estaría imagínate que muy tú bien. tienes un sobrino o una sobrina con la que Mm, tengas más ujú, confianza, ¿no? Pues que puedas hablar de estos ujú, temas. O que incluso para los ujú, profesores, ¿no? ujú. Hace un año estuve dando sesiones, bueno, y hace poco también con padres, profesores, para generar una prevención sobre este tema y realmente era Mm, eso, ¿no? ujú, El ujú, que ujú. el dejar una puerta abierta hacia el hablar conmigo acerca de esto, el de se puede hablar de sexo en casa, se puede hablar de sexo, se puede hablar de esto, no es un tema tabú como se ha venido dando a lo largo de estos últimos años, ¿no? Que hemos visto que hagamos lo que hagamos seguía siendo un tema tabú. Eh, Entonces, ujú, ujú. sería esto, ¿no? Este nivel de prevención de que incluso pues ayudaría a que la persona pueda generar un mejor vínculo, ya no solo con el padre, sino pues también pues con cualquier otra persona que pueda mostrar esta parte más íntima y que al menos cuando tenga que pues, acudir para resolver alguna duda sexual, no acuda a Internet, ¿no? Sino que acuda a estas personas que son más referencias, ¿no? Si tú tienes Vale. un problema psiquiátrico, acudes al psiquiatra o al psicólogo a decir, oye, pues no sé qué Mm, pasa, pero también ujú, puedes acudir ujú. a Internet. Ahora, si dices, oye, pues a Exacto. mí esta psiquiatra, pues Cristina, pues que le veo en YouTube, que le veo en Instagram, pues me da confianza, pues acudo a ella. Oye, Cristina, es que últimamente me pasa esto, ¿qué hago? Pero si no tengo una referencia, acudo a la referencia absoluta, Internet. Eso, para resumir, que haya otro referente me parecería que lo más, quizá, bueno, como todo en la educación, o desde los coles, que vaya Ujú. gente a hablar de sexualidad, porque yo en También. mi época, pues, sí que, pero lo típico de ponte protección para la ETS, no, no había charlas Mm, de sexualidad. O que los propios padres, yo creo que hay padres que sí que tienen la charlita, pero la charlita va solo niño o niña, ten cuidado con lo que haces. mm, Creo, ojalá que, oye, que esté equivocada y que cada vez más padres se sienten, haya las charlitas de sexualidad, pero que como tú dices, el mensaje sea diferente, no solo ten cuidado porque te puedes quedar embarazada, ten cuidado mm. porque te pueden pegar algo, o sea, que se cree ese clima de referentes los padres. Eso es, Me parece, efectivamente, sí, me Cristina. parece muy bueno, muy bueno. Vale, Eso es. pues Gabriel, oye, que me encanta, sí que me encanta siempre de lo que hablas, tú lo sabes. Porque Muchas no gracias. conozco otra persona que hable tan bien y que hable de estos temas, así que ya tiraré de ti en otra ocasión. Así que Claro que sí. nada, oye, te mando un abrazo muy grande, súper interesante, súper bien expuesto y lo dicho, que estamos en contacto. Gabriel, muchas gracias, Fenomenal. ¿vale? Un abrazo, Cristina. Cuídate mucho. Un abrazo muy grande, un besote. ¡Mua! Adiós. Chao.